transfieren por el fondo, esos 100 van a salir por la cabeza. Y también con la corriente líquida, si entran 50 moles de productos que no se transfieren por la cabeza, esos 50 van a salir por el fondo. Lo que va a haber variación es exclusivamente de los moles de soluto que se están transfiriendo del gas al líquido. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si nosotros buscamos una nueva relación, que ya no es fracción molar, sino fíjese, razón molar, la llamamos, la razón molar está dada por el número de componentes de uno de los productos digamos, uno de los componentes de alguna de las corrientes, tanto líquido o gaseosa, sobre el número de moles de componentes que no se transfieren. Veanlo de esa manera y lo van a entender mejor. En el numerador, cuando nombra el componente de cada una de las dos corrientes, está hablando de lo que se transfiere. Estamos hablando del que se transfiere. Acá estamos, esta es la fracción molar, esta es la relación molar del producto que se transfiere. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso sería la presión parcial del componente que se transfiere sobre la suma de las presiones parciales de los componentes que no se transfieren. Esta razón se va a mantener constante. Lo que va a variar es esto a lo largo de toda la torre. Igual que acá, la concentración del soluto en el gas a lo largo de toda la torre se va a modificar, pero la base, que es la suma de las concentraciones de los que no se transfieren, se va a mantener constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estoy relacionando un valor variable sobre un valor fijo. Entonces lo puedo relacionar. Si no, estoy relacionando un valor variable sobre otro variable. Si yo tomo el número total de moles, como está variando a lo largo de toda la torre, permanentemente estoy relacionando dos números variables. Profe, perdón. Cuando tengo el que dice que el de arriba varía, que es la C sola, digamos, Claro. la concentración, a medida que va avanzando, digamos, el gas hacia arriba, la concentración iría disminuyendo. Claro. Pero abajo, que usted dice que es constante. No, abajo ya no digo que es constante. La relación denominador. del denominador usted dice que es constante, pero a medida que va subiendo, no le voy restando cada vez menos cantidad. No, porque lo que no se transfiere es, si yo tengo de uno, tengo dos, más, de este tengo 3, de este tengo 4, y 3 tengo 4, y 4 tengo 5, yo estoy relacionando 5 dividido 2 más 3 más 4. Estoy relacionando los moles, digamos, de lo que se transfiere sobre la suma de moles que no se transfieren. Esto es en el fondo. Cuando estoy en la mitad, voy a tener 2 de estos, qué sé yo. Estoy diciendo cualquier cosa. Entonces la relación va a ser 2 sobre 2 más 3 más 4. O sea, la base se mantuvo constante porque los moles del resto de los componentes no interactúan, no se transfieren. Entonces suben y bajan sin ningún tipo de variación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, perdón, la C chiquita de abajo tendría que ser el total de lo que sí se transfiere, porque la C de arriba es lo que se transfiere, pero va variando. No son iguales las dos C. ¿Cuál? La C de arriba con la C sola de abajo. La C de abajo es la cantidad de producto que se transfiere. Entonces, permanentemente, si yo se lo resto, en cualquier situación, se lo resto al C total que entró, si yo permanentemente se lo resto, estoy dejando la cantidad de productos que no se transfieren en cualquier lugar de la tabla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, el concepto es este. Yo tomo como base los moles que no se transfieren. Tomo la concentración de los moles, digamos, de las sustancias que no se transfieren. Tomo la presión parcial de los componentes que no se transfieren.
y los relaciono con el que se transfiere en todo momento. Como este es el variable, estoy relacionando una base variable a lo largo de toda la torre con una base fija. Y esto me permite obtener estas curvas que son de equilibrio. Si la hago en función de las relaciones o las razones molares, como lo tengo acá, nos da una curva parecida a la que teníamos cuando trabajábamos con fracciones molares en la parte de fraccionamiento. O, en función de la presión y de la concentración, presión parcial y concentración, también es otra forma de indicarlo. ¿Lo hemos entendido? Bueno. Bien, entonces, como conclusión, acá lo que podemos hacer es una separación de uno o de varios de los componentes de una mezcla gaseosa. La podemos separar con esta operación. ¿Mediante qué? Mediante un disolvente líquido que tiene distinta naturaleza de la misma. O sea, no es lo mismo C1, C2, C3, C4 si lo quiero separar de la gasolina. Donde hablo a los petroleros para que me entiendan. Entonces, yo utilizo un componente, digamos, de distinta naturaleza. Y puedo separar distintos gases. Por ejemplo, CO2 puedo separar, que es un gas que normalmente trato de separarlo porque es complicado. Anhídrido carbónico lo puedo sacar, lo puedo estar sacando para utilizarlo en algún proceso. Amoníaco o, digamos, gases de amonio, que son en realidad eso, aromáticos. Y esto lo hago, por ejemplo, mediante aceites minerales. Por ejemplo, ese serían los aceites minerales, serían de alguna manera el solvente que me va a extraer todos estos productos. ¿Se imaginan que estos aceites son generalmente caritos? Entonces, la operación que me plantea uno de sus compañeros de que hago la absorción y después lo largo y no lo uso más, se me va a complicar. O sea, entonces la operación siempre se plantea como una operación indirecta. Entonces, ¿de qué depende? Fíjense, esto es importante. ¿De qué depende que se produzca la transferencia? Uno, desviación de las condiciones de equilibrio. Si yo estoy fuera de las condiciones de equilibrio, voy a poder hacer la operación. Si no, la operación se va a paralizar. Dos, tengo que ver los coeficientes de transferencia. Vamos a ver qué es esto. Van a ver que el modelo de cálculo que vamos a usar es el mismo modelo que usamos en calor. Porque acá estamos haciendo una transferencia de un flujo. En aquel caso era un flujo de energía, de calor. Ahora vamos a hacer un flujo de masa. Y del tipo de flujo. O sea, volvemos al mismo problema. Acá la velocidad, la forma que se mueve, cómo lo relaciono, tiene mucho que ver. O sea, no es lo mismo trabajar con un fluido en flujo laminar que turbulento. Los procesos de transferencia se modifican. ¿Y qué se busca? ¿Flujo laminar o turbulento? Y normalmente, depende, pero normalmente busco flujo turbulento. ¿Por qué? Porque tengo coeficientes de transferencia mayores, generalmente genero operaciones más rápidas. Rapidez significa menores costos. Pero hay procesos especiales que por ahí necesito tener un flujo de tipo laminar. Generalmente en algunas relaciones en donde están incorporados vida humana o biotecnología, muchas veces utilizamos flujo laminar. O porque no quiero oxigenar, o porque no quiero generar algún otro tipo de turbulencia que genere algún problema, uso un flujo laminar. Pero industrialmente, en general, nos manejamos con flujos turbulentos. Por eso que metemos una bomba, por eso que metemos algún equipo para aumentar la velocidad. No nos manejamos con caídas naturales o velocidades solamente por que genera la diferencia de altura y que me va a dar la diferencia de altura me va a generar una velocidad sobre el fluido que va a llegar al equipo. Generalmente me meto una bomba, algo que me consume energía pero que lo necesito para generar procesos de transferencia más grandes. Normalmente, y eso es lo que vamos a ver,
estos procesos en la actualidad se trabajan exclusivamente, porque ya las otras torres no se usan, se trabajan con torres rellenas. ¿Qué es lo que es una torre rellena? Es un tacho que le meto lana de vidrio o lana o viruta de acero y ya hice una torre rellena. Eso, es un pavo relleno, le meto cosas ahí adentro. ¿Y para qué? Ese relleno está porque, si, como estábamos hablando, yo meto un chorro de gas para arriba y un chorro de líquido para abajo, y generalmente lo que tiende el chorro para arriba y el chorro para abajo es pasar rápidamente en la torre, casi no tocarse, y entonces el proceso, el contacto que yo tengo que lograr entre el gas y el líquido para que se genere la transferencia es muy pobre, muy bajo y no me conviene. Entonces lo que tengo que buscar es, por medio de un relleno, que normalmente se trabaja no tan artesanalmente como yo lo he dicho, pero se puede hacer, se trabajan con unos elementos especiales, anillos Ratchet, denominados, que tienen todo un diseño, todo un trabajo, o sea, no son juguetitos, digamos, que hacemos así en forma caprichosa que a alguien se le ocurrió, sino que esos aparatitos, con esas formas especiales, y con ese esquema, tienen todo un desarrollo que pasa por la mecánica de los fluidos, que pasa por mucha ciencia. ¿Para qué? Para lograr tener un fluido, digamos, lo más laminar posible. No estoy hablando de movimiento laminar, sino que sea la lámina lo más delgada posible, con el mayor contacto posible con el gas. Mientras más finita sea la capa de fluido que yo logro obtener dentro de la torre, que se ponga en contacto con el gas que va subiendo, prácticamente yo tengo un contacto, tiendo a tener un contacto molecular entre gas y líquido. ¿Estamos de acuerdo? Y con una velocidad de esos fluidos de tal manera de generar la mayor turbulencia posible. Esto me va a generar procesos de, digamos, de intercambio muy buenos. Entonces, todos estos aparatitos que parecen tan sencillos tienen todo un estudio para su forma, de acuerdo al fluido que van a usar, al proceso de transferencia que van a trabajar, al diseño de la torre, obtener estos aparatos. Estos juguetitos, ¿no es cierto?, pueden estar en la torre en forma ordenada o desordenada. Depende del diseño, depende de la torre, depende del proceso. Bien. Profe, ¿el líquido y el gas se inyectan de alguna forma especial? ¿Qué significa forma especial? Por ejemplo, atomizado era, se mezclan solamente. Depende del diseño. Se supone que uno tiene que intentar, digamos, obtener un contacto prácticamente molécula a molécula. Mientras vos obtengas un contacto molécula a molécula, vas a tener una capacidad de absorber mucho más gas. Entonces, todo depende del diseño. Eso lo puedes obtener con un proceso de spray arriba o con estos equipitos, digamos, ordenados en la torre, de tal manera que cuando entra la torre y se expande a lo largo de toda la torre, genera un movimiento dentro de la misma por estos caminos intrincados que generan, prácticamente hacen, digamos, láminas prácticamente moleculares de líquido que se ponen en contacto con el gas que va subiendo. Eso es lo difícil de estos diseños. Pero que se busca que los dos estén a la misma temperatura. Claro, el proceso es uno, vos tenés que el proceso de transferencia sea un gas, un líquido, y ambos tienen que estar a la misma temperatura. O sea, la absorción se va a dar a una determinada temperatura de ese, digamos, de ese sistema. El sistema está compuesto por una fase de gas y una fase de líquido. En la fase de gas saco el soluto y a la fase de líquido se está absorbiendo por difusión al suelo. Bien, lo que puede pasar es que se modifique la temperatura a lo largo de la torre.
Yo no tengo un sistema como para controlar la temperatura, a lo largo de la torre se va a modificar la temperatura. A medida que se vayan generando los procesos de absorción, como es endotérmico, me va a empezar a incorporar calor al sistema. Entonces las corrientes se van a empezar a calentar. O sea, lo que se va a calentar es el líquido. Entonces el líquido lo voy a tener que sacar de la torre y buscar la manera de enfriarlo o manejar la torre de una manera de mantener su temperatura. Vamos a ver, hay dos formas de hacerlo. Vamos a poquito, así no nos vamos a adelantar. Bueno, ahí que tienen graficado. Ahí tienen graficado, ¿no es cierto?, el proceso de transferencia que se va a dar entre la fase gaseosa y la fase líquida, que se ponen en contacto. Ahí estamos considerando una microgota que se pone en contacto con el gas, digamos, en una superficie diferencial, o sea, una pequeña superficie de toda la torre. Agarramos una gotita, le metemos ahí la lupa, microscopio, entonces pasaría una cosa como esta. Ahí se genera un proceso de transferencia, como habíamos visto, y ahí vamos viendo, ahí vamos yendo para donde yo quiero, como habíamos visto en los procesos de transferencia de energía que veíamos en el calor. Ahora, acá hay algo que ustedes se tienen que dar cuenta. Yo, para hacer ese dibujo que he hecho ahí, tengo que manejarme con unidades homogéneas. Y la realidad es que yo, del lado de la fase gaseosa, yo manejo presiones parciales para manejar las concentraciones de cada uno de los componentes en esa corriente de gas. Y del lado del líquido manejo concentraciones. Entonces, la realidad es que usted, lo primero que tendría que haber dicho, mire, profesor, eso está mal. ¿Cómo me va a relacionar una corriente, digamos, una curva de presiones parciales con una corriente de concentraciones? O sea, tendría que haberme hecho un dibujo, qué sé yo, así y así. Una cosa son las presiones parciales, otra cosa son las concentraciones. Pero ¿qué pasa? Yo lo que quiero es lograr un modelo de transferencia en el estado estacionario. Acuérdense que todos estos modelos nosotros los calculamos en el estado estacionario. Y tratar de aplicar los conceptos que vimos de nuestro gran amigo el benemérito Fourier, que me permitía justamente calcular ¿qué? En los flujos, las transferencias que se generaban en los flujos. Entonces yo tengo que lograr algo como habíamos visto, algo que hacíamos así, y de acá generábamos otra curva, en donde acá teníamos, ¿se acuerdan?, la corriente del fluido caliente, y acá teníamos la corriente de fluido frío, que se transfería a través de una pared, y que lógicamente podíamos hacer esto porque todo este perfil era de temperatura. ¿Y este perfil de qué era? De temperatura. O sea, era real. Si yo medía en el estado estacionario por esta zona la temperatura, obtenía esta temperatura. Y si medía la temperatura por este lado en el proceso, obtenía esta temperatura. Y si medía la temperatura en la pared, esa era la temperatura de la pared. ¿No es cierto? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque era una variable que estaba digamos, relacionando de ambos lados. Pero acá, justamente para poder hacer un modelo parecido al que hemos hecho y poderlo relacionar, ya vamos a ver, y poder usar esas ecuaciones que son bastante buenas, muy simples, que me permiten rápidamente obtener resultados de cálculo, que es lo que a mí me interesa, yo voy a hacer un artificio matemático que me va a permitir hacer esto. Entonces, yo acá tengo, por ejemplo, la presión parcial del componente 1, o sea, del componente este que se transfiere, en el seno del gas en un punto cualquiera de la torre, en un lugar donde, por un diferencial de área, se va a generar un proceso de transferencia. Una microgota que anda por ahí, que se ha encontrado con
un gas y que evidentemente para que haya un proceso de transferencia que hemos estudiado, tiene que haber un área, ¿no es cierto?, por donde los moles pasen del gas al líquido, ¿sí o no? Bueno, hasta ahí venimos bien. Y de este lado, en la fase líquida, y vamos a tener un líquido con una concentración C1. ¿Y qué vamos a decir? Que evidentemente la presión parcial, si hay una difusión hacia el líquido, va a haber una variación de la presión parcial del componente que se difunde hacia la interfase, ¿sí? Donde la interfase va a tener un valor de una presión parcial P sub 0, que hemos denominado ahí. De este lado, vamos a tener, o vamos a calcular, una concentración C1 en el seno del líquido, que va a ir, digamos, aumentando hacia la interfase, de tal manera de que en este punto tenemos la concentración, digamos, del componente 1 en la interfase, que lógicamente va a estar, en este punto, va a estar en equilibrio con la concentración, con la presión parcial de ese mismo componente en ese mismo punto. Ahora, para que yo pueda decir, o pueda hacer una curva continua, como lo que he hecho acá, hago un artificio. Yo digo que P1 va a estar en equilibrio con C sub 1E. ¿Cómo damos a C sub 1E? Es la concentración del componente I en equilibrio con la presión del componente I en el seno de la fase 1. Este es un artificio, porque esto no existe. Es un valor, digamos, es un artificio matemático que estoy haciendo para poder relacionar y hacer una sola curva continua. ¿Y qué es lo que digo? Que P sub 1E es la presión del componente I en equilibrio con la concentración del componente I en el seno de la fase 2. O sea que acá me invento una presión parcial que está en equilibrio con la concentración del componente 1 en el seno del líquido. Entonces, yo puedo trazar una curva continua homogénea, porque o estoy trabajando con presiones parciales o estoy trabajando con concentraciones de los componentes 1. De tal manera que acá yo tengo las presiones, la variación de la presión parcial del componente 1 en el seno, en la fase gaseosa. Pero acá que estoy teniendo, lo puedo relacionar con esta pseudo presión parcial, ¿cierto? Este artificio matemático, que sería a la presión parcial que correspondería en equilibrio con la concentración del componente en cada uno de los puntos de la fase líquida. Entonces yo puedo trabajar con una curva continua. Viceversa, esta sería la curva de las concentraciones en la fase líquida, que también tiene su continuidad por este artificio matemático de las concentraciones del componente 1 en la fase gaseosa, que es un artificio matemático. Simplemente lo único que he hecho es un acomodamiento de escala. ¿Para qué? Para trabajar con una curva continua, que me va a poder permitir trabajar como trabajaba acá cuando yo estaba trabajando con transferencia de energía, donde teníamos una cantidad de calor que pasaba del líquido caliente al líquido frío, y donde trabajaba sobre una curva continua de un perfil de temperatura, pero acá tenía una variable, la temperatura a un lado y del otro. En un sistema estacionario, el flujo de calor se mantenía como. ¿Cómo era el flujo de calor? Era constante, ¿no es cierto? Entonces, yo podía calcular el calor transferido, el flujo de calor de esta manera. Es lo mismo que vamos a hacer acá. Acá vamos a tener un flujo de masa que se va a transferir de la parte gaseosa a la parte líquida a través de un diferencial de área, y lo vamos a relacionar o a través de las concentraciones
o a través de las presiones parciales del componente 1 del lado derecho y del lado izquierdo, o sea, digamos, en la fase 1 o en la fase 2 que estamos considerando, donde la fase 1 es gaseosa y la fase 2 es líquida. Profe, ¿Sí? ¿por qué la concentración aumentaba de HCl, o sea, del líquido hacia la área total? Sí, porque aumenta, porque si usted no tiene una concentración baja de esto, no va a haber transferencia. ¿Cómo va a transferir de la fase gaseosa a la fase líquida si usted acá tuviese una concentración de C1 acá arriba? Imposible. O sea, el componente 1 se estaría transfiriendo a la fase gaseosa. ¿Sí? Entonces tiene que tener un perfil como este para que haya una transferencia del componente 1 de la fase gaseosa a la fase líquida, si no estamos fritos. Acuérdense que estamos en un instante, en un sistema estacionario. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí. y ahí entonces en el eje de las ordenadas tenemos que tener cómo está la encima para la Si estás trabajando con... Sí, si estás trabajando con las dos escalas, sí, a no ser que elijas una y te muevas con una de algunas dos, que es totalmente lícito, siempre y cuando hayas hecho la conversión del lado que corresponde. Trabajes con parcial o trabajes con, ¿cómo se llama? Con concentración. Bien, venimos bien hasta acá, ¿no es cierto? Miércoles, esta semana se venían a hacer los listos en el laboratorio y le está saliendo humo el bocho, ¿no? Está bueno, de vez en cuando. Bien, sigamos adelante. Entonces, fíjense, apúntense lo que nosotros, lo que nosotros relacionamos. Apúntense lo que nosotros estudiamos en transferencia de calor. Fíjense el modelo, estamos usando el mismo modelo, le cambiamos los nombres. Entonces dijimos que P sub I0 está en equilibrio con C sub I0, esto, están en equilibrio. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos este delta P, esta variación de presiones parciales, quiere decir que hay un flujo del componente 1, del seno del líquido del componente 1 hacia la interfase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir? Que, acuérdense de Don Fourier, el caudal que voy a tener de ese componente 1, del seno hacia la interfase, va a ser proporcional ¿a qué? Al potencial que yo tenga, que es la diferencia entre la presión parcial en el seno del gas y la presión parcial de ese componente en la interfase. Si yo tengo un potencial como el que tengo, va a haber un flujo, digamos, de ese componente hacia la interfase. ¿Por dónde? Por el área de intercambio, que es un área perpendicular al flujo de masa que estemos calculando. Siempre. ¿Por qué está perpendicular? Y porque lo hemos tomado por convención. ¿Estamos de acuerdo? No es que todos los moles digan, tengo aquí derecho ese. Y sé cómo está la superficie. Interesante porque venís medio torcido. O sea, estamos suponiendo, para hacer un cálculo, estamos suponiendo un área de intercambio. Entonces tenemos que tomar una convención. Igual que el calor. Si vos sos exotérmico, sos negativo. Entonces dice, no, este calor, vos sos un calor malo, vos sos negativo. El negativo se lo ponemos nosotros por convención. Pero el calor es el calor, para un lado o para el otro. O estamos perdiendo o estamos ganando calor. Eso es todo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Si yo esta proporcionalidad, fíjense que estamos haciendo lo mismo que hicimos con calor, queremos convertirlo en una igualdad, porque lo que nosotros necesitamos es una ecuación que nos permita un cálculo. Yo digo que esto lo convierto en una igualdad multiplicándolo por un coeficiente individual y local de transferencia, ¿no es cierto?
referido al componente I en la fase 1. ¿Por qué individual? Porque se refiere a la fase 1, y local porque se refiere a la superficie interfacial diferencial de A. Entonces, ¿se acuerdan de los H? ¿Cuáles eran? Eran los coeficientes perpendiculares o particulares o locales, le hemos dado varios nombres, referidos a una de las dos de la zona caliente o la zona fría. Acá es la misma historia. Acá estamos relacionando, tenemos encontrado un coeficiente de transferencia local, individual. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el proceso de transferencia desde el seno, estamos viéndolo del seno del gas hacia la interfase. Acuérdense lo que les expliqué en aquella oportunidad. Los potenciales, el área y los coeficientes tienen que tener relación. O sea, el coeficiente tiene que ser del área de la fase gaseosa. El área tiene que ser, en este caso el diferencial de área. Y el delta T tiene que corresponder con el coeficiente que esté tomando. Que acá ya vamos a ver. A ver, ¿quién se anima a dar un paso más? ¿Qué sería la inversa de ese coeficiente? La inversa de ese coeficiente. La resistencia. No, La resistencia. la resistencia. ¿Qué es lo que era la inversa de H? ¿Qué les daba 1 sobre H? ¿Qué medían 1 sobre H? La resistencia, la transferencia de calor en el seno de, digamos, del fluido caliente o del fluido frío. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá tenemos un coeficiente local que está actuando en un diferencial de área.